Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy vamos a retomar, ya ven que ya no pude terminar la semana pasada, pero hoy vamos a retomar algo sobre esto y hablábamos sobre en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Si quiere irlo abriendo para que vayamos observando algunos detalles. Nada más como parte de un resumen rápido, le voy a comentar. Pedro, ya habíamos dicho quién era el apóstol Pedro, Cefas, en arameo, en griego Pedro, y principalmente nos habla aquí que él por parte de Jesucristo, pues de Dios, de Jesús, él se pone ahí apóstol de Jesucristo con todas las credenciales para poder ser parte de un apostolado en la iglesia primitiva. Dice a los expatriados, a todos aquellos que habían salido de alguna u otra manera por su persecución, por situaciones difíciles que estaban fuera de Jerusalén, ¿sí? Estaban dispersos en la diáspora, según nos ponen aquí, donde estaban en ciudades como Ponto, como Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos aquellos expatriados les escribía con un anhelo precisamente de que experimentaran una esperanza, como bien lo dice este título, viviendo en esperanza. Que vivieran en una esperanza en menos situación, complicación existencial por la cuestión que estaban ellos viviendo, como ciertamente cuando usted sale de su patria, cuando usted sale de su confort, ¿no? Siempre hay persecuciones, siempre hay situaciones difíciles, siempre ya se censuran muchas cosas, ¿no? Disminuyen la capacidad por lo mismo, porque usted está llegando a un lugar donde no es el de. Pero el apóstol Pedro precisamente hablaba sobre que nosotros no es nuestra morada en esa tierra. No es nuestra patria en esta tierra. Ustedes lo saben que nuestra patria celestial es la que vamos caminando hacia esa patria, porque nuestro lugar no está aquí. Los afanes del mundo, pues hay muchos aquí, pero nuestra prioridad es avanzar al reino de Jesucristo. Nuestra prioridad es avanzar cuando Cristo nos llame a su presencia y entremos en esa morada, porque dijo él cuando se iba, que iba a preparar morada para que donde él está, nosotros también estuviéramos. Así es que esa es nuestra esperanza, vivir en esa esperanza, en esa expectativa de la vida, de lo que Dios tiene para con nosotros. Así es que les hablaba a este grupo, y dentro de ese grupo, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, pues también nos hace a entender como en esta situación, ¿no? También los de México, también los de Estados Unidos, ¿no? También los de otras naciones, donde así bien se puedan conectar. Bueno, Dios en su favor y en su misericordia, Él es el que nos presenta ese gozo y esa plenitud y esa paz. Así es que hablábamos que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban involucrados en nuestra salvación, ¿no? Involucrados en lo que Dios quiere para con nosotros, en lo que Él quiere y anhela que nosotros estemos contentos, deseosos de poder contemplar esas maravillas de Dios. Y en el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Así es que elegidos. Hablamos sobre tres compromisos que había, ¿no? Sobre tres partes. Elegidos. Esta parte, por ejemplo, ¿cuál es nuestro estatus en nuestra vida, ¿no? En nuestra situación ahora, ya en Cristo Jesús, como parte de la redención, parte de ser nuevas criaturas? La elección del Padre, nuestro estatus
es que fuimos elegidos en la eternidad pasada, o sea, según la presencia de Dios, ¿no? Según el determino de Dios en la eternidad pasada, y ahora en este lado de la eternidad, que es el mundo, este es el lado de la eternidad, porque esto no es eterno, estamos de este lado de la eternidad, y debido a la caída del hombre, Dios tuvo que mandar a su Hijo para rescatarnos, para comprarnos en ese mercado de esclavitud, en ese mercado donde precisamente estábamos corrompidos, estábamos en el pecado, en el fango, ahí todos humillados, aplastados, destruidos, todos mal. Fuimos comprados precisamente a precio de sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Jesucristo, que limpia todo pecado y rescata. Y ahora somos llamados hijos de Dios, o sea que fuimos elegidos, ¿sí? Ahora, dice aquí la Biblia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, en el Espíritu. En santificación precisamente es parte de nuestra responsabilidad en santificarnos. A partir de la obra santificadora del Espíritu es la que nos hace posibles la obediencia a Jesucristo. El Espíritu de Dios nos regenera, nos da la conversión de ser nuevo, de tener nuevos deseos en ti y en mí, y esos nuevos deseos van en dirección a la obediencia. La persona regenerada, como usted y yo, tiene una voluntad que ha sido liberada precisamente de la esclavitud del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban esclavizados o esclavizaron la voluntad al pecado. Se sometieron al pecado, cedieron al pecado y fueron esclavizados. O sea, ellos mismos se pusieron las esposas, se pusieron los grilletes de pecado. La persona ahora regenerada por el Espíritu Santo ha sido librada de dicha esclavitud. De manera que cuando yo peco, no se debe a que mi voluntad está esclavizada, ¿no? Mi voluntad ha sido hecha libre, ciertamente, completamente libre. Y eso es un fruto precisamente del Espíritu de Dios que me regeneró. La persona convertida cuando peca siente suficiente convicción, como dice la Biblia, que el Espíritu Santo redarguye de pecado y de juicio. Siente convicción, siente dolor, culpa y hasta vergüenza. Y hay una sensación combinada de todas esas cosas que hace que él pueda descubrir la magnitud de su pecado y quiera arrepentirse ante Dios. Así es que en cuanto pecamos, nosotros como regenerados, cuando pecamos contra Dios, inmediatamente el Espíritu Santo empieza la obra y nos hace descubrir precisamente que tenemos que arrepentirnos ante Dios. Y se lava otra vez, como usted y yo nos bañamos a diario. Bueno, o eso creo, ¿verdad? Que nos bañamos a diario. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiarnos de todo el polvo, el sudor, tantas cosas, bacterias y no sé, células muertas, tenemos que quitarnos, ¿no? Bueno, aquí también el diario estar con Dios, el diario lavarnos a través del Espíritu Santo en la obra regeneradora, ¿no? Eso creo que nosotros necesitamos bañarnos físicamente diario y espiritualmente todos los días, ¿sí? Por medio de la obra santificadora del Espíritu que nos ilumina nuestro entendimiento, leemos la palabra, nos da convicción de pecado, nos da dominio propio, Él nos transforma nuestra mente a través de su palabra, nos da la mente de Cristo cuando leemos su palabra. Como dije, Él pone tanto el querer como en el hacer las cosas. Él crea en nosotros amor por Dios y es algo muy importante
que Él es el que nos desengaña precisamente el Espíritu Santo cuando nosotros hemos sido traicionados por nuestro propio corazón. Acuérdense lo que dice la Biblia. Así es que la justificación de Cristo, ¿sí? El privilegio que tenemos ahora en Cristo, nuestra elección se dio en la eternidad, como lo dijimos en la eternidad pasada, en un sentido de pertenencia continua hasta la eternidad futura. O sea, que no nos podemos separar del amor de Cristo, que nadie nos podrá arrebatar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos un sentido de pertenencia cuando fuimos creados, cuando fuimos seleccionados desde la eternidad pasada, y cuando ahora en Cristo Jesús, que Él nos compró a precio de sangre, fuimos redimidos, aceptamos la voluntad de Dios voluntariamente, y eso es lo que nos hace que nosotros podamos ahora tener un conocimiento de la palabra de Dios, porque Él, según el previo conocimiento de Cristo, de Dios el Padre, ¿sí? En la eternidad pasada, ordenó que todas las cosas, ahora sí, yo luego digo, los astros se alinearon, pero de una forma, ¿verdad? Pero sabemos que Dios ordenó todo para que usted y yo en este momento estuviéramos escuchando la palabra de Dios. O sea, Él lo concibió desde la eternidad pasada. Él concibió este momento y fue tan grato para Él que usted y yo somos parte de eso. Así es que el mismo Espíritu nos desengaña cuando nosotros hemos sido traicionados por nuestro propio corazón. Bien lo dice Jeremías cuando hablaba sobre esta situación, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá esto? Somos engañados nosotros mismos en el corazón. Por un lado, nuestra mente dice algo, pero nuestro corazón va a determinar hacer otra cosa. Como también en Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesús enumeró los severos síntomas de este corazón caído por el pecado. Dice la Biblia: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Para qué se involucra precisamente el Espíritu Santo en la obra de la santificación? Para obedecer a Jesucristo. Esa es por el cual se involucra el Espíritu Santo, para que nosotros seamos convencidos. Por eso dice que Él nos redarguye de pecado y de juicio. Entonces, la persona convertida ahora tiene corazón de carne, ¿sí? Ahora tiene ese corazón nuevo de carne, y ese corazón nuevo tiene amor por Dios. Tiene amor por Dios, y ese amor por Dios es lo que le hace precisamente obedecer, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿sí? Dios lo metió en situaciones difíciles. No les dio miedo el castigo a ellos. No les dio miedo a ellos el castigo. Dios amenazó muchas veces al pueblo de Israel, y vemos, es el amor de Dios el que te hace obedecer, ¿sí? El que te hace allí. ¿Usted por qué obedece, hermanos? ¿Por qué dice, me voy a portar bien? ¿Por qué? Porque no quiere sufrir las consecuencias. Así está la mayoría de la gente. Pero hoy les quiero enseñar que no debe de ser así. Yo no me porto bien, yo no ofendo a Dios, porque si ofendo a Dios, mañana tendré consecuencias. No, yo obedezco a Dios precisamente porque el Espíritu Santo me pone amor hacia Dios. Y cuando tú amas a alguien, no le ofendes. Cuando tú amas a alguien, no tratas o no le haces ningún daño. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Escucha lo que Jesús dijo en el aposento alto una hora antes de morirse, en San Juan capítulo 14, versículo 23.
Dice San Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, fíjense cómo amplifica Dios la visión del obedecerle a Él, no por consecuencias, sino por privilegios que nos da el Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, fíjense cómo es, mis palabras que dice, guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pero ¿a quiénes, sobre quiénes va a venir a hacer morada? Sobre los que le aman. Y el que ama no le hace ningún daño a esa persona, ¿sí? O sea, que si yo desobedezco, no amo al Señor. Yo no lo dije así, pero Cristo sí lo dijo así. Si yo desobedezco, entonces quiere decir que no lo amo a Dios. Sigue en San Juan capítulo 14, versículo 24. Dice, el que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mi obediencia es una reflexión de mi falta de amor por Dios. Eso es mi desobediencia. Es una falta de amor por Dios. De allí el primer mandamiento que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el apóstol Juan ya ha envejecido, ya está muy adulto, ya a los 90 y tantos años, y él escribe en su primera carta de Juan, ¿sí? Donde copió precisamente esto en primera de Juan 2:4, donde copió todo esto, lo que el apóstol el apóstol Juan lo dijo del Señor Jesucristo, primera de Juan capítulo 2, versículo 4, que dijo, el que dice, yo le conozco, fíjense cómo está hablando el apóstol Juan, ya viejo, ya de 90 y tantos años, ¿sí? Allá en la isla de Pasmos, ¿no? Él dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. O sea, ¿qué implica amar a Cristo? ¿Qué implica amar a Dios? Guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Dice que el creyente no peca. No está diciendo eso, sino está entendiendo, ya comentamos que nos tenemos que bañar todos los días espiritualmente. Lo que dice aquí el apóstol Juan es que la vida del creyente no está caracterizada por el pecado. O sea, no estamos exentos de pecar, porque ya lo dije, cuando pasa el que pequemos contra Dios, no precisamente, ¿qué es lo que hace? Que el Espíritu Santo viene y redarguye nuestras vidas, ¿sí? La vida del creyente ciertamente no está inclinada a pecar continuamente, paso a paso, cada paso que da está pecando. No, la vida del creyente no está caracterizada por el pecado. Él peca, pero no es su característica. Esa es la razón precisamente de que el creyente, el Hijo de Dios, ha abandonado el camino de la desobediencia. Por ejemplo, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía, la obediencia la obediencia que no es voluntaria, fíjense cómo le estoy otra vez, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. ¿Sí me entendieron? La obediencia que no es voluntaria es desobediencia, porque el Señor mira el corazón y si ve que le servimos forzosamente y no porque le amamos, Él rechaza nuestra ofrenda. Es como Caín y Abel. La condición del corazón de Caín fue más como obligación que por amor. La ofrenda de Abel
fue totalmente desbordada de un amor hacia Él. El mundo secular tiene, se le conoce como gracia común respecto a la obediencia, y es lo que dice en el diccionario. Yo les voy a dar tres definiciones, o dos o tres definiciones de lo que dice el mundo secular respecto a la obediencia. Por ejemplo, una definición dice que la obediencia es una conducta destinada a complacer a otro. ¿Sí? La obediencia es una conducta destinada a complacer a otro, ¿no? De manera que en la obediencia hay un cierto grado de deseo de que quien está obedeciendo precisamente quiere complacer a otro. En este caso, ese otro sería Dios. Yo dudo que un padre esté complacido si su hijo constantemente le está obedeciendo a regañadientes. Oye, Pedrito, levanta el plato. ¡Ash! Pero yo siempre, y ahí lo va haciendo a regañadientes, ¿verdad? Y ahí ya, y lo lavas, por favor. Ya está. Sí, pero ¿por qué no Carlos lo hace y ahí está lavando? Yo dudo que un padre esté complacido de su hijo. Si continuamente le está obedeciendo, pero a la vez lo está obedeciendo de regañadientes. Es como la ofrenda de Caín. O sea, él la llevó más que por un amor, la llevó por una obediencia, por querer, ya me tienes harto de que me estés diciendo que haga esto, haga aquello y que ya lo voy a hacer ya. No, eso Dios lo rechaza. En cambio, la ofrenda de Abel fue una ofrenda recibida porque Dios, ¿qué dice? Ve el corazón. La segunda definición respecto a esta palabra obediencia, la obediencia es una conducta sumisa con relación a otro. La obediencia es una conducta sumisa con relación a otro. De manera que la obediencia implica someter nuestra obediencia sumisamente a la voluntad de la otra persona, de tal manera que esa otra persona esté complacida totalmente. En este caso, ese es Dios. Mi obediencia involucra el rendir completamente y con una actitud sumisa nuestra voluntad a Dios, hermanos. Implica una acción, implica la satisfacción de otro, que es Dios, implica la rendición de mi voluntad de una manera humilde. O sea que estás en la mesa de tu casa y de repente pues te dice tu esposa, tu esposo, o más bien la esposa, porque son las que dirigen las casas, ¿verdad? Oye, amor, hoy te toca lavar, ¿puedes lavar los trastes? Y tú dices, precisamente implica una acción de satisfacción al otro. Claro que sí, pero también porque hay una rendición de mi voluntad de una manera humilde, sí, con todo gusto. O sea, ahorita los lavo. Terminando, me paro y los lavo, no te preocupes, ¿sí? Y en cambio, ya terminaste tú de comer, te paras y lavas los platos y alguien todavía está en la mesa comiendo, ¿verdad? Todavía está terminando de comer. Y, te voy a pasar mi plato. No, es yo, los únicos que voy a lavar son los que están en la tarja. Y tú te lo lavas, ya no hay una rendición humilde. Ya no hay una voluntad, ya no hay una implicación de satisfacción de la otra persona, sino más bien de que lo hice por obligación. ¿Les suena algo parecido a lo que les estoy diciendo, hermanos? ¿O nada más estoy hablando por hablar? ¿Verdad? Así es, la rendición de la voluntad no implica perfección al vivir. Eso quiero dejarlo muy claro. No perfección de vida, hermanos, esto. Porque no lo podemos hacer porque no somos perfectos. Lo que sí implica es que la persona que está dispuesta a obedecer, está dispuesta a hacer el sacrificio que sea necesario. Escuchen esto, que sea necesario
al precio que sea, donde sea, cuando sea, cómo sea, con tal de complacer y obedecer a Dios. ¿Qué te dice Dios respecto a tu vida? ¿Qué te dice Dios respecto? Oye, quiero que hagas esto. Ay, pero yo, ¿por qué? Quiero que vayas allá, pero ¿por qué quieres que yo vaya? Quiero que en este día lo hagas, pero no tendrás otro día para que yo lo haga. Quiero que lo hagas de esta manera. No, mira, yo tengo mis propios métodos. No hay rendición. No hay precisamente una rendición de voluntad en el Señor, sino yo quiero hacerlo a mi manera, cuando quiero, porque así lo dicen hasta en la casa, ¿verdad? Oye, lava los platos y ya todos terminan. Oye, y los platos, yo lo hago cuando yo quiera. Yo lo hago cuando yo esté disponible. Yo lo hago a mi manera. Oye, pero mira, van aquí los platos, van aquí los vasos, van aquí, los acomodo. No, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces no hay rendición de voluntad. O sea, queremos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra forma de ser, ¿no? Ahora les voy a mostrar algunas bendiciones de la obediencia. Algunas bendiciones de la obediencia. La primera es, la obediencia te da una vida estable. Pongan de referencia Mateo 7, 24 al 27, nada más póngala, nada más, por favor. La obediencia te da una vida estable. Que el que se mantuvo firme en los torrentos de las aguas, de eso habla, ¿no? Que son las tempestades de la vida, ¿sí? No es el que escuchó la palabra, sino que las pone precisamente en práctica. Es la práctica que te da la estabilidad de la vida. Este pasaje de la Biblia habla sobre los fundamentos, sobre aquel que fundó su casa sobre la arena, sobre la roca, sobre todo eso. Precisamente lo que te da estabilidad en la vida, porque es una bendición de la obediencia. Es eso, la obediencia, lo que te trae la solidez, la estabilidad, ¿sí? Que no estuvo en oír o memorizar la palabra, porque muchos se podrán saber la palabra, podrán a lo mejor predicar o a dirigir un grupo, sino prácticamente en poner en práctica la palabra. Miren, yo me puedo saber miles de textos de la Biblia. Bueno, que no es cierto, ¿verdad? Pero yo me podría saberlos. Pero si no pongo en práctica cada versículo de la Biblia, de nada soy. Entonces, viene, como dice el Salmos, que venimos a ser como metal que nada más resuena y chillante, ¿no? Esa es una de las bendiciones que trae la obediencia, tener una vida estable. Entendemos que la vida estable no se refiere a la economía, no se refiere aquí a este mundo, sino se refiere a vivir una vida estable en el espíritu, donde tú estés bien con Dios, te sientas bien. Mire, podremos carecer de algunas cosas, pero basta Dios en nosotros. Él es vasto para con nosotros. La segunda, la segunda bendición que trae la obediencia es que nos da gozo de vida, ¿sí? Y en San Juan capítulo 13, versículo 17, en la traducción, la Biblia de las Américas, dice, si sabéis esto, ¿cuál es esto? La palabra de Dios. Seréis felices si lo practicas. O sea, seréis bendecido, seréis dichoso, seréis doblemente feliz si practicas, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Jesús se encuentra lavando los pies a sus discípulos y les invita a hacer lo mismo, a obedecer. Y en este caso dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicas. O sea, la humildad, el lavarse los pies unos a otros. Jesús puso el ejemplo. Jesús puso el ejemplo. Cuando nosotros, a lo mejor en ese tiempo, siglo XXI, ya no lavamos los pies, ¿no? Y eso que ahora lo podríamos hacer porque ya usamos calzados cerrados, pero en aquel tiempo sandalias. Pero
aquí lo que trata de hacer es que si tú obedeces lo que dice la palabra, si tú imitas lo que yo imito, decía Jesús, seréis felices si lo practicas. Porque podemos, le vuelvo a decir, podemos saber mucha Biblia, podemos ya estar por muchos años en la iglesia, pero si no practicamos lo que dice la palabra de Dios, mire, yo conozco a mucha gente que lleva muchos años conociendo a Dios, pero viven amargados, viven frustrados, viven enojados, no sé con quién, ¿no? Viven desalentados, sin esperanza. Lo que es el cristianismo, lo que es esta situación del evangelio, lo viven como una tradición familiar, lo viven como una religión, como parte de algo, de un ser espiritual nada más, pero nada llevan a la práctica, nada hay en ellos. Yo ayer platicaba con una persona y me decía precisamente, yo le comentaba, ¿cómo estás? Y me decía, tengo un dolor fantasma. Yo me quedé así, ¿cómo? Un dolor fantasma. Yo me asusté, o sea, yo dije, ¿de qué hablan, no? Precisamente de un dolor que no tendría que estar ahí ese dolor. O sea, por eso le llamó un dolor fantasma. Pero aquí la palabra de Dios precisamente nos dice, si hacéis esto, seréis verdaderamente felices si lo practicas. Seréis bendecidos, seréis bienaventurados. ¿Cómo? Si lo practicas. Lo que estoy diciendo en este caso, lo que Jesús decía, es que yo te estoy dando un ejemplo, cómo lo estoy modelando. Y esto es una responsabilidad nuestra, hermanos, que precisamente nosotros lo que estamos enseñando a otras personas, lo modelemos lo que estamos enseñando. Quizá eso explica una de la parte de nuestra infelicidad porque no lo ponemos en práctica, porque no modelamos lo que Jesucristo nos ha dicho. Y que hay muchas cosas que no estoy poniendo precisamente en práctica, que el Señor me ha dicho que sí ponga en práctica. Y entonces cuando lo ponga en práctica, experimentaré esa felicidad que habla en San Juan 13:17. Seréis felices, según la traducción, la Biblia de las Américas. La tercera bendición que trae la obediencia hace que mi camino prospere, ¿sí? En Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25, eso sí quiero que lo busque, Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Todo lo que implica este pasaje de la Biblia, obviamente no estamos hablando en términos económicos. Santiago nos habla de la ley de la libertad y fíjate cómo Santiago no mira la ley como algo restringido, ¿sí? La ley es la ley de la libertad. Claro que cuando yo permanezco en la ley, no soy esclavizado por mis propios pecados. En realidad es la violación de la ley la que me esclaviza a mí, me limita, me reduce. Y es lo que el apóstol Santiago dice aquí en versículo 21 del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, doblemente feliz en lo que hace. Allí está la prosperidad a la manera de Dios. Eso es lo que lleva, eso es lo que es el resultado de la práctica, la bienaventuranza o el ser bienaventurado, doblemente feliz. Y es una bendición que el Señor imparte a los corazones obedientes, y no solamente a los obedientes, sino a los
practicantes de la palabra de Dios. Así es que Pedro, el apóstol de Jesucristo, hablaba a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a los mexicanos, a los extranjeros, a los que de todo el mundo. Pedro dice que no quiere que esta gente, precisamente, pase por ese tiempo de aflicción sin tener una esperanza, sin tener esa reflexión de la palabra. ¿A quién viene? A lo mejor viene ya en camino una aflicción fuerte. Muchos de ustedes en esta semana han pasado por situaciones difíciles. Así es que el apóstol Pedro, les hablaba a ellos que ellos necesitaban una estabilidad, ellos necesitaban gozo, ellos de alguna manera necesitaban que sus caminos prosperaran a pesar de todo lo que venía, pero les tenía que hablar con la palabra. Y Pedro les dice de esta manera cuando les habla, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo cierra este versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, cierra con estas palabras. Lo quiero leer y voy a enfatizar cuando cierra. Elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Enfatizo, eso es lo que cierra el apóstol Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, el deseo de Pedro no es solamente que experimentes gracia, no es simplemente que experimentes paz. Él quiere que ambas cosas o sean multiplicadas, que sean abundantes. La gracia que Pedro estaba deseando, escuchen, ¿sí? Este es un concepto vital para que podamos entender el resto de la vida cristiana. La gracia de Dios es la fuerza, diríamos que es el motor para la vida cristiana por completo. Acuérdense que dice que por gracia, ¿qué? Sois salvos. La gracia de Dios es el motor detrás de toda una vida cristiana, hermanos. La gracia de Dios comienza regenerándome, ¿sí? Del interior al exterior. El día de mi conversión, el día que yo creí en Cristo Jesús, empieza. La gracia de Dios me hace amar a Dios, y si amo a Dios, obedezco a Dios, de manera que la obediencia a Dios es fruto de la gracia de Dios, que Él me hizo amar a Dios. Me pasa un trabalenguas, ¿verdad? Pero eso es lo que determina. O sea, que yo no amo a Dios por mis propias fuerzas, porque honestamente nuestro amor está limitado. Y si ahorita yo me siento enojado, entonces ya no te amo. Si ahorita yo me enojé contigo, pues ni te quiero ver. Si yo me enojo contigo, pues desaparécete de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro amor está limitado. Pero ¿quién nos proporciona ese amor? El Espíritu de Dios. La gracia de Dios, ¿sí? Me hace amar a Dios. Y como lo dije, si yo amo a Dios, entonces posiblemente o continuamente le obedeceré a Él. Me regreso un poco. Mi obediencia a Dios es el fruto de amar a Dios, hermanos. Y para amar a Dios, yo necesito que la gracia de Dios cultive ese amor en mí. Porque ya no voy a amar, porque muchas veces dicen, yo amo a Dios, pero te aborrezco a ti. O sea, ¿cómo puedes amar a alguien que no ves y aborrecer a alguien que sí ves? Porque precisamente es la lucha que el apóstol Santiago decía, ¿no? Si tú dices que amas, pero aborreces, entonces no hay coherencia en eso. Entonces, ¿a partir de dónde desborda mi amor hacia mi prójimo? Precisamente porque yo amo a Dios. O sea, nosotros, cuando el Padre vio a este mundo, o sea, no se imaginan cómo lo vio. Algunos pintores lo describen de una forma todo gris, todo oscuro, todo deformado. Entonces, cuando Dios vio a su creación o lo que Él hizo, así toda deformada, todo gris, todo oscuro, todo en mal estado, pues posiblemente no tenía que amar a eso,
destruido, que el mismo hombre había provocado su destrucción. Pero pese a eso, algunos los vio sin ojo, algunos los vio sin pie, algunos los vio sin algún miembro de su cuerpo, algunos los vio bien mal, pero pese a eso dice, porque de tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo. ¿En qué condiciones? En esas condiciones mal, en esas condiciones que traían únicamente pura lástima, pura decepción, de cuando tú creas algo, ¿no? Y incluso tú haces algo y tú dices, ya esto se ha hecho una cochinada, esto se ha hecho algo horrible, esto se ha hecho algo indeseable. Pero Jesucristo, viendo al mundo, Él decidió venir y rescatar esto. Así es que la gracia de Dios también podríamos decir que me disciplina cuando yo no estoy bien. Hermano, déjeme demostrar un concepto o demostrar, sí, pero también quiero que desmonten un concepto completamente errado. Y que Satanás quisiera que lo entendiéramos como la mayoría de los hijos de Dios lo entienden, ¿sí? La disciplina de Dios, hermanos, por severa que sea, es una muestra de su gracia, tanto como su amor más excelso, diríamos que para conmigo. Nosotros en esa semana vivimos en México una situación muy difícil en la línea 12, ¿no? Usted lo habrá sabido por noticias, a lo mejor algunos estuvieron por ahí cerca, no sé, ¿no? Pero la disciplina de Dios, por severa que sea, es una muestra de su gracia, ¿sí? ¿Por qué el Señor te disciplina? Es una pregunta. Porque te ama y quiere que la imagen de Cristo en ti esté al precio que sea. Y no te quiere desviado, no te quiere descarriado, no te quiere perdido. De manera que la disciplina de Dios es simplemente para con sus hijos. Es otra muestra de su gracia y su compromiso que Él tiene de llevarte hasta la gloria, hasta presentarte sin arruga, como dice la Biblia, sin mancha, y si aún requiere esto, presentarte ante el Padre sin arruga y sin mancha, si requiere disciplina severa, lo hará. De manera que su disciplina debe de ser bienvenida para sus hijos. ¿Cuántos de ustedes le dan gloria a Dios cuando Dios lo disciplina? Dicen, bendito eres tú, Señor, recibo esta disciplina. Si Dios dispone esto para mí, me disciplina, es algo que debo de aceptarlo con amor, porque en realidad merezco algo peor, hermanos. No importa el tema, el área, el cuándo, en dónde. Yo diría que yo merecía algo peor, pero por su gracia me dio esa disciplina. Y Pedro quiere precisamente esa paz, esa gracia, ¿sí? La paz que el hombre experimenta es el resultado precisamente, ¿no? Primero de la reconciliación con Dios y luego es el resultado de la reconciliación con los hombres. ¿Escuchen esto? ¿Sí? La paz que yo debo de tener es el resultado de mi reconciliación con Dios. Cuando Dios me compró, me reconcilió con el Padre a través de su sangre preciosa, me sacó precisamente de ese mercado de la esclavitud, donde era un pordiosero, no servía para nada, era algo inservible, pero Dios me rescató y me compró a precio de sangre, ¿sí? Y es el resultado ahora precisamente de la reconciliación con los hombres. Como lo he dicho, mi relación vertical con Dios va a traer resultados a mis relaciones horizontales con mis hermanos, con los hombres. Cuando vivimos ¿cómo se puede decir? Irreconciliables, ¿no? No tenemos paz cuando no tenemos una reconciliación.
o yo no tengo paz, yo no, yo no siento esa paz de Dios, te puedo hablar de mí ahorita, ¿no? No hay nada más que me robe la paz cuando yo no tengo una reconciliación con una persona. Cuando yo tuve alguna diferencia con algo, no hay algo que a mí más me pueda robar la paz cuando no hay una reconciliación. Y la tengo que buscar la reconciliación, porque si no yo vivo precisamente en esa insatisfacción de la paz de Dios. Pero todavía estamos reconciliados con Dios, sí, reconciliados con los hombres, fíjense, y todavía no estamos en paz. Lo que sé es que irreconciliados con Dios no te puede dar paz. Reconciliados con el hombre no te puede dar paz. Pero yo sé que puedes estar reconciliados con ambos y todavía no tener paz. Porque la paz también es el resultado de estar enfocados en lo que Dios quiere para mí y no en lo que yo quiero para mi propia vida o dirección o propósito. ¿Sabían eso? Que muchas veces te trae paz. ¿Tienes paz en tus proyectos? ¿Tienes paz en tus caminos que estás dando? ¿Tienes paz en la forma de vida que estás llevando? Si tú lo estás planeando por ti, posiblemente no tendrás paz. Y si la tienes, es una paz efímera. Es una paz que mañana va a caerse, va a derrumbarse. Y vamos a estar como aquellos que edificaron su casa sobre la arena. Y vino los torrentes fuertes, los vientos, las olas, el mar embravecido y derrumbó esa paz. ¿Por qué? Porque la paz precisamente no te la da el hombre, no te la dan las posesiones o las posiciones, no te la dan, ¿sí? La paz precisamente es el resultado de estar bien enfocados en lo que Dios quiere para con nosotros. Cuando yo pierdo esa dimensión del enfoque de Dios en mi caminar cristiano o en momentos difíciles, hay momentos en que yo he perdido esa dimensión, hermanos. Todos lo hemos experimentado en el sentido de humanidad compartida con algunas debilidades compartidas. Todos hemos experimentado que se nos ha ido la paz en algún momento. Cuando yo pierdo esa dimensión, yo también he experimentado la falta de paz. La paz, entre otras cosas, también es el resultado de estar enfocados en lo que Dios quiere para mí y no en lo que yo quiero para mi propia vida. Hermanos, todo lo que viene de Dios es parte de su gracia, aún en lo que, aún en lo que es permitido por Dios, porque yo puedo decir que en esta ocasión, bueno, en lo que pasó aquí en México, en ese vagón que se cayó, ¿sí? Aún en eso yo digo que es parte de Dios porque aún en eso permitido por Dios, no es que Dios lo haya provocado, no es que Dios haya dicho, la ballena que se caiga y que se caiga también el tren. No, lo permitió Dios. Pero todo eso eventualmente para los hijos de Dios le va a aplicar su gracia para convertirlo en algo bueno para ti. ¿Qué es lo que permitió Dios en esa semana? No es que Dios te haya dado, sino que Dios haya permitido cierta situación en tu vida. Bueno, eso que Dios permitió, eso que el acusador estaba allí delante de Dios y estaba diciendo, voy a aprobar a Leonel, voy a ponerle esto. Y Dios dijo, ok, te permito, ¿sí? Pero todo esto, hermano, que Dios permite, eventualmente Dios le va a aplicar su gracia para convertirlo en algo bueno para mí. Romanos 8:32 creo que lo dice, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Cristo. Así lo dice, ¿verdad? Así. La gracia de Dios es lo que nos capacita para vivir con esperanza en esta tierra extraña, en esa tierra que no es mi tierra futura, en esa que estamos de pasajeros, que somos extranjeros y peregrinos en esa tierra. La paz, precisamente esa gracia me va a capacitar para vivir con esperanza
una esperanza en Cristo Jesús. Vivamos en esperanza, ¿sí? Como lo decía el apóstol Pablo cuando dice, tú sabes, por ejemplo, tú sabes lo que el apóstol Pablo vivió. No creo que Pablo, después de Jesucristo, no creo que nadie haya pasado por algo más fuerte que el apóstol Pablo. Y como hemos mencionado aquí, él llamó a todas las dificultades, ¿se acuerdan? En otra parte de la Biblia que dice que todas las dificultades las tomó como leves y pasajeras, momentáneas. Nosotros les llamamos, nosotros a hoy por hoy, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te pasó, hermano? Ay, algo horrible, algo feo. Bueno, el apóstol Pablo lo llamaba como algo leve y momentáneo. Para nosotros es algo horrible y duradero. O sea, que no se acaba, que no se acaba, que no se acaba, que no se acaba, ¿sí? Y dice que esas dificultades, el apóstol Pablo, tribulaciones, dice, ¿vale la pena que sean comparadas con la gloria de Dios? Pues no. O sea, aquello que es tan grandioso, decía el apóstol Pablo, aquello que es tan extraordinario, la dimensión eterna, todo lo que yo estoy pasando ahorita es leve y momentáneo. Tan eterno lo que es de Dios, que lo que de aquí, de este lado de la eternidad, es leve y pasajero y cierto, no hay ninguna comparación a lo eterno, a la vida futura. Tenemos que vivir en esperanza, hermanos, porque este mundo no es nuestra morada final, no es nuestro destino, no es tu mejor vida, no es ahora. La mejor de tu existencia está por venir y será para siempre sin fin cuando estemos delante de Dios, adorándole, sirviéndole. Ayer decían en el tema que veíamos y nos preguntaban, ¿ustedes qué creen que cuando estemos allá en la presencia de Dios, usted cree que nos vamos a conocer y vamos a decir, hola, Canito, hola, Roger, hola, Panchito, ay, qué bueno que viniste aquí en la gloria celestial? ¿Ustedes creen que vamos a estar así? ¿Ustedes creen que vamos a estar ahí como, ay, qué padre que pasaste ese mundo y pasaste a la eternidad? No. Según Efesios dice que fuimos creados para su alabanza. O sea, me va a dar gusto ver a Miri allá en la patria celestial, pero va a llenar mi sensación de una paz, bueno, ni la puedo ni describir, hermanos. Incluso el apóstol Pablo, hay muchas cosas que no le fueron permitidas decirles. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros en el ABC y él ya estaba en X, Y y Z, ¿no? De conocimiento y de visión. Nosotros pobremente estamos en ABC. No podíamos entender muchas cosas. Pero sin embargo, cuando estamos en la presencia de Dios, llenará la plenitud de la vida, el cual el fin de mi existencia ahí se va a cristalizar cuando estemos delante de la presencia de Dios. Fui creado para los propósitos de Dios y viviéramos para su gloria de tal forma que la gloria de Dios se vea desplegada, ¿sí? Se vea desplegada en y a través de tu vida, hermanos. Tú debes de procurar eso, que tu vida sea desplegada de una forma de traer la gloria de Dios a tu vida. Termino, denme 2 minutos y termino. Dios sabe lo que tú necesitas para llevarte a donde Él quiere que tú estés. Él no quiere que estemos desahuciados, Él no quiere que estemos desanimados, Él no quiere que estemos en pecado, Dios no quiere que estemos cabizbajos, Dios no quiere que tengamos pleitos en las casas. Él sabe todo lo que necesitamos. Pero vean lo que estas personas de Hebreos que vimos la semana pasada, vaya buscando Hebreos capítulo 11, versículo 14 y 15, que dice de esta manera, estas personas que vivieron en ese momento donde el escritor de los Hebreos menciona respecto a esto, dice Hebreos 11, 14 y 15, porque los que estos dicen, ¿sí? Claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿de dónde salieron? De Egipto, ¿se acuerdan? ¿No?
Ciertamente tenían tiempo de volver, ¿sí? Los que fueron a Babilonia probablemente habían sido como 2 millones de personas. ¿Saben cuántos regresaron? Como unos 50,000 personas. Los otros decidieron quedarse en el exilio. Así que Dios está diciendo que este grupo que está aquí en Hebreos, ¿sí? Que ellos si hubieran esto pensado o hubieran pensado eso, de dónde lo sacó Dios, ellos tuvieron tiempo para regresar, mas no lo hicieron, hermanos. No lo hicieron así. En el versículo 16, ahí nos aclara esto, en el versículo 16. Este grupo anhelaba una patria mejor. Dice, porque anhelaban una mejor. No quisieron regresarse en los pleitos. Ahora sí, como yo le decía a mi mamá en alguna ocasión, no quisieron regresarse por las cebollas, por los ajos, ¿no? Cebollas, ajos son todo lo que el mundo nos ofrecía, fiestas, estar en parrandas, estar en pachangas, ¿no? Como decimos, o precisamente estar en pleitos, estar en divisiones, estar en conflictos, estar en problemas con todo el mundo. Ellos no desearon eso. El versículo 16 lo dice, pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios, fíjense, ahí es lo que más me conmueve a mí, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, qué bonito es que Dios no se avergüence de nosotros de llamarse yo soy tu Dios, porque ellos anhelaron una patria, ellos esperaron, sufrieron las tribulaciones, como lo mencioné hace 8 días. Dijo Dios, el mundo no los merece a estos. Si es por aflicción, me los tendré que llevar, pero el mundo no se los merece. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que tú quieres en tu epitafio cuando mueras, cuando yaces de esa tierra? Que digan, se murió, yace aquí una persona que el mundo no era digno de tenerlo. Y aquí nos confirman el versículo 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad y se los llevó Dios. Cuánto es bonito que cuando nosotros salgamos de este planeta, Dios diga, no me avergüenzo de llamarme Dios de ti. No me avergüenzo, ¿no? Como cuando tú como padre, tu hijo es educado, tu hijo es comportado, tu hijo es disciplinado, tu hijo esto, y tú dices, no me avergüenzo de ser tu hijo. Pero ¿cuántos padres han dicho, híjole, me avergüenzo de ser tu padre? Y el hijo dice, pues me avergüenzo de ser tu hijo. Y es una de nunca acabar. Pero ¿qué dice Dios respecto a eso? Dios dijo, no me avergüenzo de llamarme Dios de ustedes. Es lo que Dios quiere para ti, hermano, para mí. Dios no nos quiere de esta manera que nos descomportemos, que seamos indisciplinados, no. Dios quiere que seamos disciplinados, obedezcámosle a Él, honrémosle a Él para que vivamos en paz y en reposadamente. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.